12, Juan 12, y vamos a estudiar esta mañana del versículo 24 al versículo 50. Vamos a ver en esta oportunidad lo que debe usted saber sobre el juicio venidero, lo que todo creyente debe saber acerca del juicio que está por venir. Nosotros creemos en un juicio venidero, y lo creemos porque la Biblia lo dice, lo creemos porque Cristo habló de ese juicio. Pero no solo Cristo habló del juicio, también Cristo nos dijo cómo librarnos del juicio. Ese juicio no es aquí en la tierra solamente. Ese juicio no se trata de que aquí en la tierra uno va a pagar todas las cosas malas que hizo. Muchas de las consecuencias de las malas acciones las vamos a enfrentar y sufrir aquí. Pero eso no nos libra de un juicio futuro, no libra a las personas acerca de un juicio futuro a causa de sus pecados. Entonces, quiero que se vaya con una imagen clara de lo que dijo Jesús acerca del juicio y cómo librarse de él. Nosotros sacamos lo que pensamos, lo que creemos de la Biblia. Y si la Biblia habla de un juicio es porque va a ocurrir, va a ser. Entonces, cuando hablamos del Evangelio a una persona, antes de hablarle de las buenas nuevas, hablarle de que Cristo le salva, le da perdón, hay que hablarle primero de las malas, o las malas nuevas, o las malas noticias, que significa que hay un juicio venidero. Entonces, ese juicio es inevitable. La gente no va a escapar de aquellos que no encontraron, no buscaron el perdón de Jesucristo. En Juan 12:47 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y luego dice, y el que me ve, ve al que me envió. En estos versículos podemos ver una unión muy íntima entre el Padre y el Hijo. Y Jesús dice entonces que si tú crees en mí, crees en el que me envió, el Padre. Y luego dice, el que me ve a mí, habla de contemplar, no está hablando de algo físico, está hablando de nuestros ojos espirituales, apuntando a la persona de Cristo, estamos viendo al Padre. Por eso, el Padre y el Hijo son uno solo. Por eso encontramos entonces que él dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Contemplar al Hijo es contemplar al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. La única forma de conocer al Hijo es de conocer al Padre, es conociendo al Hijo. Usted quiere saber cómo es Dios el Padre, conozca a Dios el Hijo. Usted quiere al morir estar en la presencia de Dios el Padre, usted tiene que poner su confianza en Dios el Hijo. Por eso dice, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en el que me envió. Rechazar al Hijo, rechazar al Padre. No creer en el Hijo, no obedecer al Hijo, es básicamente decir, yo no quiero obedecer al Padre. De ahí que ninguna persona puede decir que está bien con el Padre si no está bien con el Hijo. Son uno. Pelear con uno es pelear con el otro. Desobedecer a uno es desobedecer al otro. Rechazar a uno es rechazar al otro. Versículo 46, Jesús retoma el tema de la luz y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que otra vez cree en mí, confía en mí, no permanezca en tinieblas. Nuestra vida sin Él es oscuridad y tinieblas, pecado, suciedad, inmundicia, tropezones. Eso es nuestra vida sin Él. Creer en Él es ir a la luz, ser hijos de luz, se hace milagro y las tinieblas se convierten en luz. Creer en Él. Versículo 47. Quiero que vea esto. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús habla de Él, habla del Padre, habla de Él y luego habla de sus palabras. Es decir, Jesús, Él es el que establece una equivalencia entre su persona y sus palabras. En un momento Jesús va a decirnos que rechazar sus palabras es rechazarlo a Él. Rechazar su palabra es rechazar su persona. Vuelvo a repetirle, es un error pensar que usted puede estar bien con Él, pero que no le importe sus palabras, su palabra. Es decir, usted desobedece, pero estoy bien con Él. Es un absurdo, es contradictorio. No se puede. Para que usted pueda estar entonces
bien con Él, usted tiene que valorar, usted tiene que entender, usted tiene que practicar sus palabras. Entonces, no hay sintonía, no encaja esa idea de que una persona puede, no, yo estoy bien con Dios, Él sabe que yo le amo, Él sabe lo que hay en mi corazón, y bueno, sus palabras, bueno, no son tan importantes, no tengo que obedecerle. Es imposible. Entonces, desde ahora usted debe entender, y debe entenderlo muy claro, que sus palabras se relacionan con Él y Él con el Padre. Es como una cadena. Tú rechazas mis palabras, tú me rechazas a mí. Tú me rechazas a mí, tú me rechazas al que me envió. Tú no puedes estar bien con los dos primeros si estás mal con la última, con la palabra de Dios, las palabras de Dios. Entonces Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, guardarlas, bueno, por supuesto no está hablando de envolver la Biblia y ponerla en una caja, guardarlas habla de que sean parte de ti. Guardarlas significa que saturen tu corazón y tu mente. Guardarlas significa que eres un hacedor, eres un practicante de su palabra. Eso es guardarlas. Guardarla entonces es eso, es entender su palabra y que ahora tú piensas y vives conforme a su palabra. Dice, el que no las guarda, yo no le juzgo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En cierto sentido, Jesús no vino a juzgar en el sentido de que, o sea, yo no soy el que te condeno, tú solo te condenas. En ese sentido, yo no te juzgo. Cuando gente dice, ¿por qué Dios manda gente al infierno? Este versículo es para Él, no es que Él manda. Tú solo al rechazar sus palabras, es uno mismo. Jesús empieza a hablar de juzgar, porque hay juicio. Pero también viene salvar. Entonces, hay dos palabras allí que debes recordar. Tanto juzgar como salvar. Mira los verbos. Juzgar, salvar. Juzgar, salvar. Entonces, ¿cuál es la base para el juicio? Son sus palabras. Si tú rechazas sus palabras, te espera juicio. ¿Cuál es la base de la salvación? Él es la base de la salvación. Entonces, si va a juzgar, es que hay juicio. Entonces dice, yo no le juzgo, pero en otros pasajes Jesús dice que todo el juicio lo tiene Él. Entonces aquí está hablando en el sentido de, yo no te juzgo en el sentido de que yo no soy el que te condeno, tú al rechazar lo que yo te digo, tú al rechazar lo que yo te ordeno. Quiero que veas conmigo Juan 22 y Juan 5, versículos 22 y 23. Aquí Jesús dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Por esa razón, regresa Miguel, todo el juicio dio al Hijo. Por esa razón, por este versículo de Juan 5:22, usted puede ver que el Padre y el Hijo son personas diferentes. Usted puede ver que el Padre y el Hijo son iguales, son diferentes en persona, iguales en esencia, porque son Dios. Por eso que el Hijo juzga, porque solo Dios puede juzgar. Jesús es Dios. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre y el Hijo son iguales en esencia, en naturaleza, pero diferentes en persona. Sí tiene sentido. Por eso dice, honren al Hijo como honran al Padre. Son iguales en deidad, porque el Padre no va a compartir su gloria con alguien que no es Dios, con un ser creado. Y si deben honrar al Hijo como al Padre, es porque el Hijo es Dios. Y por eso dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. Pero dice, todo el juicio, ni esa palabra, juicio. Estamos hablando en esta mañana sobre el juicio. ¿Qué debemos saber sobre el juicio? Hay un juicio venidero, hay un juicio futuro. Por eso cuando testificamos, partimos de esto, de ser necesario. Por eso nosotros, en el cristiano, hay un sentido de urgencia, porque hay un juicio. Por eso dice, todo el juicio. Por eso sí nos preocupan las personas. Por eso sí el deseo de que escuchen el Evangelio es algo que pesa en nuestro corazón, es una carga en nuestro corazón para que la gente sepa. Por eso vivimos bien, porque no queremos hablarles bien, pero vivir mal y contradecir el mensaje. O sea, no podemos deshacer el mensaje en nuestras palabras con nuestro estilo de vida. Hay un juicio. Y dice que todo el juicio se lo ha dado el Padre al Hijo.
Estamos hablando en esta mañana sobre lo que debes saber acerca del juicio venidero. Ahora regresa a Juan 12:48, por favor. En Juan 12:48, Jesús dice otra vez: el que me rechaza y no recibe mis palabras, mira esta parte, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, Jesús te está diciendo, va a haber un juicio venidero. Número 2, la base del juicio va a ser mi palabra, no va a ser tu opinión. Es decir, ¿quién va a ser juzgado? Yo pienso que el asesino en serie, yo pienso que el que pisó una cárcel será juzgado, yo pienso que el ateo será juzgado. Por ejemplo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que según su palabra todos somos pecadores. Según su palabra, hasta los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, según su palabra, un pecado da igual que 1000 pecados, pero nadie que ha cometido un solo pecado. Entonces, necesitamos un Salvador. Va a haber un juicio. Y según la Biblia, el día que la persona muera, ese día se acaba su esperanza. La oportunidad para que una persona sea salva es mientras vive, mientras está con nosotros. Por eso urge que testifiques a tus hijos. Por eso evangelismo el presente mes. Por eso estamos orando por nuestros padres y aquellos que amamos, para que Dios quebrante su corazón y digan: necesito a Cristo. Reconozcan su pobreza espiritual, porque hay quien le juzga. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Según la Biblia, entonces, es su palabra la base del juicio. ¿Qué dice su palabra? Que el que no cree en él es condenado. Pero dice que el que ha creído será salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Es lo que dice la Biblia. Es decir, nuestra relación con Cristo es lo que establece nuestra salvación. Si usted no tiene una relación con Él, si no hay fruto de salvación, que es santificación, no presuma usted que es salvo. ¿Sabe que lamentablemente hay muchas personas que viven engañadas pensando que si creen en Cristo y rechazan el resto de sus palabras y no son salvos? Lee el versículo. Una persona que de verdad es salva va a tomar en serio sus palabras, no solamente lo que concierne a la salvación, sino también santificación. Que nadie se engañe pensando que puede vivir como quiere, puede tratar como quiera a su cónyuge, puede tratar como quiera a sus padres, puede vivir como quiera, de lunes a sábado, contrario del domingo, venga a la iglesia, se golpea el pecho y diga: ya estamos bien, Señor. No, si tú rechazas sus palabras, no tienes una relación con Él. Piénsalo. Si no te importa, no, yo solamente quiero esta parte de cree en Cristo y serás salvo, esta parte no me interesa. Falso. El creyente genuino, para el creyente genuino, las palabras de Cristo tienen peso. Si Él dice perdonar, si Él dice servir, si Él dice dar, orar, dice, eso me importa. ¿Por qué? Porque aceptar sus palabras es aceptarlo a Él. Aceptar sus palabras es estar bien con Él. Por eso, la Biblia habla de un juicio, y su palabra será la base del juicio, no nuestra opinión. Versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sabes qué? Su palabra no es sugerencia, es mandamiento. Su palabra no es un consejo sabio, no, es mandamiento. Es algo para hacer, es algo para practicar, es algo para vivir, es algo para hacer. Mandamiento. Es un mandamiento creer en Él. No crees en Él, le rechazas. No eres salvo. Tú piensas que eres salvo, pero vives mal. No te engañes, es mandamiento. Sus palabras tienen peso en aquel que de verdad es salvo. Versículo 50. Sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Repasamos la cadena entonces. La cadena es más o menos así. El Padre envía al Hijo, y el Hijo nos ayuda a conocer al Padre. El Hijo nos trae palabras. Aceptar sus palabras es aceptar al Hijo. Aceptar al Hijo es aceptar al Padre. Entonces, rechazar sus palabras es rechazar a la persona del Hijo.
Rechazar a la persona del Hijo, rechazar a la persona del Padre. ¿Puedes ver la conexión? Dios se ha mostrado a través del Hijo. Tú puedes conocer al Padre a través del Hijo. Puedes conocer al Hijo a través de la palabra de Dios. Aquí dice en su palabra que si tú crees, te arrepientes y crees, eres salvo. Dice que si de verdad eres salvo, eres diferente. No eres una persona que vive como le place. Un creyente genuino vive con una voluntad rendida a Dios. Entonces, si tú dices, no, yo no creo en el juicio, Jesús habló del juicio. Si tú dices, ¿cuál es la base del juicio? Es su palabra, es lo que él dice acá. Es decir, aquí dice que esto está mal, eso será juzgado. Aquí dice que esto está bien, eso será bendecido. No hay otra forma. Entonces, y que la persona de Cristo y sus palabras están muy conectadas. Y rechazar sus palabras es rechazar a su persona. Así que, grábatelo bien, no digas que estás bien con Dios si sus palabras no pesan en tu vida. Si estás jugando con sus palabras y tú seleccionas, esto sí se obedece, esto no se obedece. Esto sí se hace, esto no se hace. No estás para seleccionar, estás para obedecer, para someterte. Veamos entonces lo que debes saber sobre el juicio venidero. Avanza, Miguel, por favor. En Hechos 24-25 dice, quiero que leas conmigo, por favor, aquí o allí en tus hojas. Pablo dice, como se menciona en el libro de Hechos sobre Pablo estaba siendo juzgado. Y cuando Pablo fue arrestado y estaba siendo juzgado, Pablo empezó a defenderse. Cuando Pablo da su defensa, él tiene la oportunidad de testificar a personas sobre el Evangelio. Es decir, algo malo trajo algo bueno. ¿Puedes verlo? Si Pablo no hubiera sido arrestado, Pablo no hubiera tenido la oportunidad de llevar o presentar el Evangelio a ciertas personas como Félix, Agripa. Entonces, Félix y Agripa. Puedes ver entonces que en realidad en tu vida a veces hay cosas que te van a pasar que parecen malas, pero es Dios guiándote a un lugar para que puedas testificar a esas personas. Quiero que sepas que Pablo no está sufriendo por mentiroso, no está sufriendo entonces por estafador, por engañador, no. Él está sufriendo a causa del Evangelio. Es arrestado, prisionero, llevado a juicio. Y cuando él está en juicio, imagínate tú delante del juez y en vez de defenderte, déjame libre, en vez de defenderte, empezar a decir quiero hablar de Cristo. Y es lo que hace Pablo. Es una oportunidad dorada y la aprovecha. ¿Y sabes qué le dice a un tal Félix? Al disertar Pablo acerca de qué hablaba Pablo, mira, la justicia, el dominio propio, y mira la última parte, el juicio venidero. Dice, Félix se espantó, como cualquier persona que habla del juicio, que escucha del juicio, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. La historia nos dice que ese tal Félix nunca más tuvo oportunidad de escuchar a Pablo. Y como nunca más tuvo oportunidad, evidentemente su juicio le llegó. Pero quiero que veas que Pablo, cuando habla, no habla de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Dios es amor. Le habla de juicio. Viene un juicio venidero. Entonces, lo que quiero que veas es que el juicio es real. Hay un juicio venidero. Entonces, una persona muere, cierra sus ojos aquí y los abre en uno de dos lugares. O en el cielo, en la gloria, en la presencia de Dios, o en el infierno, de donde nunca más saldrá. Hay un juicio. Y cuando le habló Pablo a Félix, ¿qué hizo Félix? Se espantó, porque no nos gusta escuchar estas cosas. ¿Quién quiere saber? A los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. No, por favor, no me hables de eso. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero mentirita es blanca, no hay mentira blanca, toda mentira blanca es media, toda mentira media es mentira completa. No maquilles el mal. O sea, entonces cuando hablas de esto, la gente como que se asusta. No, es que él entiende. No entiende, ya te ha dicho lo que quiere. Hay un juicio, gente se va a espantar, pero a veces es lo que necesita oír para que puedan arreglar sus cuentas con Dios. Mira Romanos 2:5, por favor. En Romanos 2:5 Pablo está hablando y Pablo habla de las personas que no son salvas. Y Pablo habla de ellos, da un cuadro, un diagnóstico y dice: por tu dureza, tu corazón no arrepentido, atesoras, amontonas para ti ira para el día de la ira y de la revelación del, mira esta parte, justo juicio de Dios. Va a haber
juicio o no va a haber juicio? Sí. ¿Y va a ser un juicio justo? No vas a escapar. No vas a huir. Y la base del juicio es su palabra. Así que no estás desprevenido. Entonces, la persona que sigue dura, que no está arrepentida, que está acumulando ira para el día de la ira. Dios no se enoja, Dios es amor. Lee el versículo. ¿La ira de quién? Es la ira de Dios. La ira de Dios contra aquellos que insisten en sus pecados y rechazan al Hijo. Por eso la ira es una ira santa, es una ira justa. Todos van a ir al cielo. Lee el versículo. Hay un día de juicio, un día de ira. Y si todos van a ir al cielo, ¿para qué testificamos? ¿Para qué preocuparnos por hablar de Cristo, el Evangelio, leer una Biblia? Claro que nos preocupa, porque hay un día de ira, de un juicio justo. En más de un texto, la Biblia siempre menciona justo juicio de Dios. En Apocalipsis menciona, por lo menos hasta 2 veces, justo juicio de Dios, porque eso será un juicio justo, nadie va a escapar. La persona que pone su fe en Cristo recibe la gracia de Dios. La persona que rechaza a Cristo recibe la justicia de Dios, pero nadie recibirá injusticia. Mira 2 Pedro 3:7, ¿listo? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra que los creó es la palabra que sostiene la creación. Están guardados para el fuego en, otra vez, el día del juicio. Léelo. El día del juicio y la perdición es la destrucción de los hombres impíos. Cuando alguien te diga, sí, soy perdido, estás hablando de destrucción, te va a venir el juicio. Y destrucción no es que Él te va a desaparecer, te va a hacer polvo. Está hablando de ser arrojado a un lago de fuego y azufre. De eso habla la Biblia. Habla de un juicio, condenación eternos, donde la gente sufrirá por la eternidad porque rechazó la vida eterna que es Cristo. Sufrirá por la eternidad porque rechazó al eterno Hijo de Dios. El juicio es justo porque es proporcional a la falta. Un juicio temporal significa que rechazaron a alguien temporal. Puesto que rechazaron al eterno Hijo de Dios, el juicio que recibirán también es eterno. Léelo. Te dice un componente del juicio, el fuego en el día del juicio. Esto no es para nada aquí en la tierra, por si acaso. No es que el infierno y el cielo aquí es en la tierra. Bueno, fuera, puedes engañarte con esa creencia, pero no es bíblica. Porque aquí habla de un juicio de fuego, una destrucción de los hombres impíos que hacen impiedad, hacen pecado, hacen injusticia e insisten en su injusticia. La ilustración es válida. Cuando le hablas a alguien sin Cristo, no quieres nada con la palabra de Dios, no quieres nada con la iglesia de Dios, no quieres nada alabando a Dios, no quieres nada con la obediencia a Dios, con la oración a Dios. ¿Piensas que mueres y vas a ir a la presencia de Dios? Para ti el cielo será un infierno. Porque aquí te deleitas en estar con gente impía, gente injusta, que se burla de Dios, que ataca a Dios, cuestiona a Dios, se burla de Dios. Y tú piensas que vas a ir al cielo. A ninguno de ellos los vas a encontrar allá arriba. ¿Cómo piensas que vas a estar allá? Es el pecador arrepentido, es el que ahora aquí en la tierra le busca a Él, quiere conocerle a Él porque es salvo, porque ha puesto su fe en Él, Él estará con Él. Tiene sentido. Pero los que no, destrucción. Entonces hay un juicio. El juicio venidero es un hecho. Número 2, la base del juicio será la palabra de Dios. Dice, ella le juzgará, la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien se aparece en la presencia de Dios, déjame entrar, Señor. ¿Por qué? Porque yo guardé la religión. ¿Qué te dije acá? ¿Qué te dije que debías hacer según mi palabra? Te dije que creas en el Hijo. Dice, déjame entrar, Señor. ¿Y por qué te voy a dejar entrar? Porque guardé todas las fiestas religiosas habidas y por haber. Dila, y yo la guardé. Di, ¿qué debía ponerme? Y yo me lo puse. Por ratito, ¿qué te dije yo en mi palabra? Que pongas tu fe en mi Hijo. ¿No lo has hecho? Rechazar a mi Hijo, rechazarme a mí. Ya te dije que debías hacer. No puedes entrar. Déjame entrar, Señor, porque yo no comí esto, yo no hice aquello. Señor, y un ratito, ¿qué te dije en mi palabra? Yo te dije que creas. Por eso dice, ella
ella le juzgará. A eso se refiere. Esta es la base del juicio. El que no conoce a Cristo, el que rechaza a Cristo, ambos serán juzgados. Por eso tenemos que ir y decirles, porque en base a esto serán juzgados en el día postrero, más adelante. Mira Juan 14, versículos 23 y 24. El versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Cuando tú te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo, ¿sabes quién vino a morar en ti? Vino el Hijo, lee el versículo, y vino el Padre. En Efesios 1 tú puedes leer que desde que creíste vino el Espíritu. O sea, básicamente la Trinidad ha hecho de tu cuerpo su casa. Y como es un templo, tú lo cuides. El templo no es el edificio, es tu cuerpo. Por eso el creyente no puede contaminar su cuerpo con vicios, con narcóticos, con inmoralidad. No puede. ¿Por qué? Porque no es tu cuerpo. No puedes hacer lo que te da la gana. Y en el futuro, no solo tu alma será salvada, también tu cuerpo será transformado. Todo tu ser será transformado. Así que tú dices: yo estoy bien con Dios, yo voy al cielo cuando muera. Si tú no guardas, tú no amas y guardas su palabra, no le amas. Y si no la amas, no eres salvo. O sea, el que le ama es el que le ha creído. Y como ha creído en él, le sigue y le obedece. Nunca podemos separar la salvación de la santificación. Nunca podemos acompañar separar la salvación de una vida totalmente transformada. La salvación produce transformación. La salvación solo depende de Dios. La santificación o la transformación, tú estás involucrado, pero no separes lo que Dios unió. Entonces dice: si tú me amas, mi palabra guardas. Si no me amas, no guardas mis palabras. En otro texto, Juan 14, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. En Lucas él dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Si de verdad Él es tu Señor y Salvador, tú te sometes. Pero otra vez, la conexión, su palabra y el amor a Él. Hace un momento, su palabra y el juicio hecho por Él. Hay mucha conexión. Otro texto, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Otra vez, que me oye y las hace. El cristiano verdadero no es un teórico. Versículo 25, dice el 25: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lluvia, ríos y vientos? Es juicio. Es juicio. La persona que oye y hace, cuando venga el juicio, sobrevivirá, permanecerá. Versículo 26. Pero el que oye y no las hace es el hombre insensato que edifica sobre la arena. Es el superficial. Construye, pero no hay cimiento. Versículo 27, otra vez: lluvia, ríos, vientos. ¿Qué es lluvia, ríos y viento? Es juicio. Y dice que cayó, fue grande su ruina. Será grande la ruina la de aquellos que no se arrepintieron, no creyeron, no pusieron su fe en Cristo, no creyeron a la palabra. En lo que dice: será grande su ruina, será eterna su ruina. Juicio. Es la palabra de Dios la base del juicio, y es solo Cristo el que nos puede librar. Mira la última parte, por favor, avanza, Miguel. En Juan 12:44 dice: el que cree en mí. En el 46 dice: todo aquel que cree en mí. Está hablando de confianza. Está hablando de confianza absoluta. No confiamos en nuestras obras, en la religión, en los apóstoles o los padres de Jesús. Es en Jesús. Jesús dice: el que cree en mí. El corazón del Evangelio es Jesucristo. El que cree en mí. Todo aquel que cree en mí. El que cree en mí, cree en el Padre. El que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Uno más, por favor. Versículo 50. Dice el 50: su mandamiento es vida eterna. La estocada final. 1 Tesalonicenses 1:10. Léelo conmigo. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra ¿de qué nos libra Jesús? Léelo. ¿De qué nos libra? ¿De qué nos libra? Nos libra de la ira. ¿Cuál es la ira venidera? Es un juicio. Ira. Dios se enoja, es una ira santa. Es una ira contra aquellos
que se burlaron de su Hijo, pisotearon su palabra, escupieron su santidad, es una ira contra ellos. Por eso, ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde viene Cristo? Es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es un día más para que testifiques a alguien más, para que hables del Evangelio a alguien más. Es una oportunidad dorada para alguien, para que ayudes a alguien. Jesús nos libra de la ira venidera. No dice la ley de Moisés, no dice la mamá de Jesús, no dice los mandamientos, no dice, es Jesús quien nos libra. Es su sacrificio, su persona. Él nos libra de la ira venidera. Así que, ¿qué tal si me acompañas llenando los espacios? ¿Te parece? Lo que debes saber sobre el juicio venidero. ¿Qué debes saber? Número 1, el juicio venidero es un hecho. Va a venir el día de la ira. Va a llegar el momento. Ese momento, entonces, una persona muere y ya no hay esperanza. Cristo viene, no hay esperanza. Entonces, es un hecho. Cuando le hablas a una persona de la salvación, ¿cómo empiezo? Miguel, ¿cómo puedo empezar hablándole a alguien de la salvación? Háblale del juicio. Pero se va a espantar. Pero es la verdad. Pero es la verdad. Es como alguien tiene un problema de salud y va con el doctor y el doctor dice, ¿cómo le digo? Que tiene cáncer, se va a espantar. Entonces no lo vas a ayudar. No va a poder hacer algo radical para poder salir de esto. Entonces es un hecho. Y si él dice, y ahora, no te preocupes, Cristo murió por ti, pero tiene que entender las malas nuevas antes de entender las buenas nuevas. Las malas son que hay un juicio, las buenas son que Cristo lo libre del juicio. Número 2, la base del juicio, ¿qué será? La palabra de Dios. Es decir, ¿qué dijo él? ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que ordenó? Esa es la base del juicio. No es lo que tú piensas, no es lo que tú deseas, no es lo que tú imaginas, es la palabra de Dios. Te sugiero que la leas más y la ames y la guardes. Si tú vives como te da la gana y piensas, pero soy salvo, no lo eres, te engañas. Porque si le amas, su palabra guardarás. No pienses, entonces, que tú puedes hablar bien y vivir mal. No, no puedes. La base del juicio será la palabra de Dios. Y número 3, la única manera de librarnos del juicio venidero es por Jesucristo. ¿Recuerdas? 1 Tesalonicenses 1:10. Jesús nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Cuando le preguntas a un cristiano, cuando mueras, tú dirás, al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús me libra de la ira venidera. Él borró todos mis pecados. Él me dio vida eterna, perdón de pecados. Su Espíritu mora en mí. El Padre y el Hijo moran en mí gracias a Jesucristo. Pues bien, es la única manera. Ya sabes algo más sobre el juicio venidero. No te he mostrado en qué consiste, aunque una palabra en 2 de Pedro nos da un adelanto, fuego. Pero más que saber en qué consiste el juicio, más debe preocuparte en realidad cómo librarte de él. A veces la gente me dice, ¿cómo es el infierno, pastor? Dice, pastor, ¿dónde quedará el infierno? ¿Quedará por acá? ¿Quedará allá en la luna de las estrellas, donde las temperaturas son muy elevadas? ¿Qué importa dónde? Es lo que debe preguntar, ¿cómo librarte de él? Cuando imagínate a alguien con cáncer, doctor, explíqueme cómo funciona el cáncer, pastor. ¿Cómo es más o menos las sedes? Esa información ni te interesa, ni te debe interesar. Lo que debe interesarte es la solución. Es lo mismo, háblales a las personas del juicio con total confianza porque la Biblia lo dice. Pero también hay solución. No es que es un caso perdido, hay una solución. Abrazar a Cristo, venir a Cristo, poner toda nuestra confianza en Él. ¿La has puesto? Si la has puesto, ¿por qué no avisas a otros del juicio venidero? Vamos a orar.